Buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute, en el que exploraremos las profesiones del presente y con futuro. Y lo haremos de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que las están desempeñando. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y para mí es un placer estar con vosotros en esta iniciativa. En este caso nos acompaña Eva Segovia, que es técnica de laboratorio, es de análisis clínicos y biomédicos. Bienvenida, Eva, bienvenida a Reset. Bueno, hemos estado oyendo tu charla y creo que una de las cosas que más nos ha fascinado es que desde que decidiste formarte en técnico de laboratorio hasta que empezaste a ejercer pasaron más o menos 20 años. Eso es. ¿Qué pasó en esos 20 años? Pues lo que pasó fue que empecé a trabajar en otros sitios, no tenía... Porque cuando hiciste tu formación inicial no encontrabas trabajo. Eso es, no encontraba trabajo, y además yo creo que cuando terminé de estudiarlo como no nos asesoraron muy bien los caminos a seguir, ¿no? Yo terminé la formación y me dediqué a echar el currículum y a llevar a hospitales y demás, pero no tenía el conocimiento, ¿no?, de saber, pues tengo que formarme, tengo que hacer cursos continuamente porque esto lo bareman. Es muy importante esto porque, claro, si tú partes de 0 puntos es muy difícil que te llamen de ninguna bolsa de trabajo. Entonces lo dejé pasar un poquito, después por mi cuenta empecé a hacer cursos de formación, pero bueno, no se presentaba la ocasión, no se presentaba la oportunidad, y como había que trabajar, pues me dediqué a hacer otras cosas. Fundamentalmente siempre trabajo de administrativo y bueno, luego hacía otros trabajos así un poco más informales, como lo que comentaba de baile flamenco y demás, de profesora. Y bueno, pues se pasaban los años y no tenía la oportunidad, pero como siempre tuve eso en meta, ¿sabes? Ahí lo tenía en la cabeza con la idea de conseguirlo. Me sentía como un poco frustrada, ¿no? De no haber podido tener la oportunidad ni siquiera de empezar a hacerlo. Era una profesión que me gustaba mucho cuando empecé a estudiarla, me parecía súper interesante, pero no conseguía hacerlo. Y bueno, la frustración, en lugar de llevarme a rendirme, pues lo que hizo fue sigue formándote, sigue, insiste, hasta que de repente un día pues surgió la oportunidad y afortunadamente la cogí y ahí sigo trabajando y espero que seguir mucho tiempo. O sea, entonces tú estabas ahí intentándolo, digamos que durante 20 años con mayor o menor ímpetu en función de la época de la vida, pero siempre lo tenías ahí, de repente un día te llaman y ya por fin pues puedes acceder a tu carrera. ¿Qué información te hubiera gustado saber que no sabías entonces y que fue la que te limitó un poco? Pues me hubiera gustado saber que había entidades que apoyaban esa formación, o sea, dónde dirigirme para complementar esa formación que yo no tenía, en cuanto a baremación me refiero, en cuanto a puntos. No sabía a dónde dirigirme, era muy jovencita, ¿no? Y no tenía a lo mejor ese bagaje o esa experiencia en la vida de saber dónde dirigirte y tal. Entonces, pues como salían otros trabajos antes que ese, pues me dirigía hacia el otro camino, pero a mí me hubiera gustado eso, que te asesoraran un poco dónde puedes hacer esto, si este camino no sale, puedes formarte hay universidades privadas que hacen formación continua de este grado, ¿no?, de este ciclo. Yo eso lo desconocía, incluso sindicatos que en el ámbito sanitario funcionan mucho para la formación continua y yo lo desconocía. De hecho, casi me enteré cuando llegué a trabajar de ello y veía que ellos mismos nos facilitaban la formación. Con lo cual siempre vamos obteniendo cada vez más puntos, ¿no? Claro. O sea, la cosa es, había herramientas sí que para había. ayudarte, simplemente nadie te las había explicado, no sabías por dónde tirar. Hace 20 años también, pues Google funcionaba bastante peor, entendemos si es que existía. Entonces, claro, pues no estabas un poco que no sabías el camino, ¿no? Y poco a poco lo fuiste descubriendo. Bueno, afortunadamente en Reset estamos aquí precisamente para que esas cosas no pasen y quien quiera tirar por tu carrera profesional, pues lo tenga muchísimo más fácil. En este sentido, nos ha llamado muchísimo la atención también que te querías dedicar al ámbito sanitario, pero el trato con pacientes no te gustaba. Cuéntame esa parte de inspiración, vocación, descríbemelo. A mí siempre me ha llamado el ámbito sanitario también porque parte de mi familia se dedicaba a ello y siempre me ha gustado, pero es verdad que yo creo que soy una persona demasiado empática, si se puede ser demasiado empático, y no sé, no me encontraba, creía que no me iba a encontrar cómoda con los pacientes directamente, ¿no? Porque posiblemente me llevara su problemática a mi casa. Yo creo que para eso hay que estar hecho de una pasta especial y yo creo que la mía no era esa. Pero sí que me gustaba el ambiente hospitalario, ¿no? Y la sanidad y el conjunto de la sanidad.
y bueno, por eso empecé a formarme como técnico, y además cuando empecé no tenía muy claro qué es lo que se hacía, o sea, no tenía muy claro cuál era su labor como técnico, ¿no? Pero en el primer trimestre o así, cuando ya empecé a ver las asignaturas que teníamos y te empezaban a hablar un poco de cuáles eran nuestras funciones, ahí ya sí que tuve claro que era lo que me gustaba. ¿Y cómo descubres la profesión? Porque digamos que dentro del ámbito sanitario es hay pues médico, enfermero, saltan enseguida, pero técnico de laboratorio no es algo de lo que se hable tan a menudo. No, no lo es. Pues fue casualidades de la vida, porque el centro donde se impartían las clases estaba muy cercano a donde yo vivía, o sea, fue por pura quizá comodidad, ¿no? Porque voy a buscar algo así en el ámbito sanitario, a ver qué cursos puedo hacer. Me acerqué a estaba muy próximo a mi casa y era el único sanitario que impartían, y dije, pues venga, me miré un poquito así las asignaturas que englobaba, y un poco así por encima, porque claro, tampoco te especifica qué es lo que haces como técnico, o sea, te pone, pues das la asignatura de anatomía, o la de bioquímica, hematología, o sea, como un título muy general, pero no entraba en profundidad a hablarte de qué es lo que se hacía realmente, ¿no? Pero bueno, me pareció un poco interesante, pedí una cita con una de las tutoras que había en el centro, y ella sí que es verdad que me asesoró bastante bien sobre lo que era el ciclo como tal, sobre las asignaturas, que había muchas horas de prácticas a nivel interno del ciclo y luego en los centros de trabajo también, y eso me animó a empezar. Luego ya te digo que ya empecé y me gustó mucho. ¿Y qué te iba a decir? O sea, fue un poco por, no casualidad, pero sí que estabas ahí, que casi que te lo encontraste. Iba dirigiéndome a ese ámbito, pero es verdad que yo me dirigí a ese centro y me podría haber dirigido a otro, y a lo mejor incluso no habría hecho, no sé, o igual habría hecho otra cosa, pero yo me dirigí a ese por proximidad al domicilio que yo tenía en ese momento. Y cuando pedí la tutoría con esta señora, ¿no?, con la tutora de ese ciclo, es verdad que ella era una persona así como muy alegre y muy apostaba mucho, sí, eso es, apostaba mucho por ese ciclo y demás. Entonces, como que entre lo que ella me contó, que estaba cerca y que pertenecía al ámbito sanitario, eso al final me convenció. O sea, te encajó todo, Sí, básicamente, lo que te estaban contando. Sí. ¿Qué otras opciones te planteaste? Antes de hacer eso, las primeras opciones siempre fueron hacer una carrera, pero era más porque, como comentaba, o sea, yo siempre he sacado muy buenas notas y siempre... Incluso cuando íbamos al colegio, yo creo que te dirigen mucho, si tienes buenas notas te tienes que ir a hacer una carrera, y si las notas son más normales, pues igual tienes que elegir un grado o algo así. Yo creo, bajo mi punto de vista y mi experiencia, que eso está un poco equivocado, ¿no? Porque en muchos casos te frustra. Yo sí que hice la formación que se esperaba que hiciera para llegar a la carrera, pero me sentía muy presionada para hacer una carrera, pues por ejemplo, enfermería, que es que yo no me gustaba. Yo quería a lo mejor hacer cualquier otra, pero yo creo que ahí entré un poquito no sé, entré como en un bucle, no quiero hacer esto, pero no quiero defraudar a nadie, pues tipo los profesores incluso, o tus padres, ¿no? Y al final decidí parar y dedicarme a esto, pero yo las cosas que contemplaba nada tenían que ver con hacer ese tipo de carreras, pues a lo mejor... No sé, me gustaba mucho hacer logopedia, por ejemplo, siempre eran como temas de ayudar a la gente, ¿no? Siempre era algo así, pero no tenía nada claro qué es lo que quería hacer. En la presentación nos has comentado que, bueno, que no te arrepientes, que desde luego para ti ha sido el mejor camino que podías hacer, pero de estas profesiones, ¿hay alguna que se te haya quedado alguna espinita, estas que te planteaste y al final no hiciste? Algo que digas, pues igual logopedia me hubiera gustado, o igual sí que me debería haber atrevido con la enfermería. Pues mira, durante todos estos años en los que me ha costado tanto llegar a ser técnico, sí que lo he pensado. Sí que he pensado, bueno, pues igual tenía que haber hecho lo que se esperaba, ¿no? Y haberme formado en otra cosa, o a lo mejor estaría trabajando de ello y tal, pero era un poco por la desazón de no desempeñar mi función, pero no porque realmente quisiera hacerlo. Y ahora ya que por fin conseguí hacerlo, la verdad es que no me lo vuelvo a plantear, porque estoy muy contenta. ¿Y qué te iba a decir? Las ciencias, es verdad, tú misma lo has dicho, que a veces a los que tienen muy buenas aptitudes, pues como que les impulsan en esa dirección, pero es verdad que a veces también pues, puede dar miedo a las personas a las que no lo dominan tanto. Claro, estás comentando asignaturas pues, como hematología, que son como muy científicas. ¿Hace falta realmente una base o tener unos conocimientos muy, muy buenos en ciencia para poder dedicarse a lo que tú haces? Yo creo que para empezar a hacer el ciclo no necesitas tener un conocimiento muy profundo sobre esas asignaturas, ¿no?
pero sí que se te tienen que dar bien. Tienes que hacer muchas técnicas y diluciones, cálculos de química, sí que tienes que ser una persona que se te den bien las ciencias. O por lo menos que te gusten, ¿no? Porque Al menos ya que te decir, guste. bueno, luego las voy... Sí, al menos, o sea, tienes que sentirte cómodo en ese ámbito, ¿no? No puedes ser una persona que se te hace muy cuesta arriba todas esas asignaturas, porque te va a costar mucho. Por supuesto que lo puedes conseguir igual, pero te va a costar mucho más que si eres una persona que eres muy pro ciencias, ¿no? Que te gusta ese tema y demás. Pero para empezarlo no necesitas tener una cualificación así alta en cuanto a esa materia. Y más allá del, obviamente, querría hablar de retos. O sea, está claro que lo que es el acceso al primer empleo por este desconocimiento de un poco de qué herramientas tenías a tu disposición para avanzar fue uno de ellos. ¿Qué más retos has tenido, tanto a la hora de acceder como en el día a día? Cosas que digas, bueno, pues esto al principio me costó un poco. Pues mira, como habían pasado tantos años desde que yo lo había estudiado, los laboratorios habían cambiado mucho, es que 20 años son muchos años, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al laboratorio, y además en un hospital tan grande, a lo mejor los laboratorios pequeños impresionan menos, ¿no? Pero en un hospital tan grande como en el que yo trabajo, el laboratorio es que entras y parece el de la NASA, ¿no? Entonces, a mí eso ya para empezar me impresionó, lo veía ahí como muy... Y bueno, el ponerme al día en las técnicas que mis compañeros hacían de una manera súper suelta, sin ninguna... Yo los veía y lo hacían de una manera muy fácil y yo me sentía como un poco tensa, ¿no? No sé si voy a conseguir ponerme al día estas personas que llevan tantos años trabajando y a mí yo acabo de llegar. Para mí eso sí que fue, a lo mejor fueron unos meses o incluso un año un poco duro, ¿no? Porque me exigía mucho para poder conseguir hacer las técnicas como las hacían ellos, con esa... pues soltura, ¿no? Sí, Claro. sí. Pero bueno, luego ya una vez que te pones al día en cuanto a formación y práctica de técnicas y demás, la verdad que luego ya bien. ¿Y ha habido algo, porque claro, tú al final llevabas pensando en esta profesión 20 años, ¿ha habido algo que luego al llegar haya sido una pequeña desilusión, algo que te imaginabas de alguna manera y que luego resulta que a nivel del día a día es de otra? Pues sí, mira, por ejemplo, a la vez que nos ayuda mucho la tecnología, hay muchas técnicas que las hacen los propios aparatos, aunque yo tenga que saber luego interpretarlas. Entonces a mí me gustaba más el trabajo manual. Y entonces siempre voy buscando cosas para hacer que sean más manuales que el estar ahí controlando que eso funcione, que dé sus resultados correctamente, que funcione el aparato como tal, ¿no? O sea, ¿a ti te gusta rellenar la pipeta, ese tipo de cosas? Sí, hacer todas las técnicas de manera manual, mirar el microscopio, hacer la lectura, ver una extensión de sangre y ver las células que hay. A mí eso es lo que más me gusta. Entonces la desilusión a lo mejor un poco es por ahí, ¿no? Que claro, ha avanzado todo tanto y son tantas muestras las que se procesan al día que se necesita de ese aparataje. O sea, sería absurdo decir que lo quiero hacer de todo de manera manual, pero eso sí que a lo mejor me ha, no defraudado, pero bueno, me ha sorprendido un poco. Lo esperabas de otra manera, por decirlo algo, que es que sí. Pensabas que ibas a hacer más cosas tú y al final te encargas más de mirar que la máquina lo haga todo bien. Una cosa que me ha llamado la atención ha sido que también te sorprendiste por el nivel de responsabilidad que tú tenías a la hora de evaluar básicamente la muestra y decidir cómo es, en qué sentido es el resultado, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero entiendo que eso ha sido gratificante, el tener esa responsabilidad, ¿o no? Sí, sí que es gratificante, lo que pasa que te choca, ¿no? Porque tú te esperas que vas a hacer unas cosas y de repente llegas allí y tú tienes en tus manos un montón de muestras de pacientes con sus resultados y yo tengo que saber si puedo dar ese resultado o no. Entonces es un poco, pues eso, te sientes un poco ahí como tenso, pero a la vez es gratificante porque es algo que tú no esperabas hacer y ves que tienes la responsabilidad y la cualificación suficiente para poder hacerlo, ¿sabes? Y de las alegrías, o sea, hemos hablado de los retos, un poco las desilusiones, ahora cuéntame esto que dices, esta anécdota que compartes siempre con la que dices, mira, me alegro de dedicarme a esto porque mira lo que ha pasado este día y mira qué contenta y mira cómo lo resolví, o no sé. Pues eso te pasa casi, como es el servicio de urgencias, te pasa muy a menudo, ¿no? Pues porque a lo mejor hay un accidente de tráfico, una persona que entra por la urgencia con un infarto y lo resuelve súper rápido, porque, o sea, todas las muestras son urgentes, pero claro, esas son prioritarias. Sí, de vida o muerte, vaya. Exacto. Entonces, el resolver esa muestra de manera rápida, que has podido dar un resultado que igual en media hora el paciente entra por la puerta y ya está diagnosticado y ya tiene su tratamiento, aunque no veas al paciente,
pero tú sabes qué conlleva eso, el resultado que tú estás dando, y para mí eso es muy gratificante. Y para los que no estamos muy familiarizados con el día a día, aunque tú no veas al paciente directamente, luego sabes qué evolución tienes, es decir, te dicen sí, ha salido. No te lo dicen, pero tú ya te encargas de informarte cómo está. O hay a lo mejor un caso, no sé, todos los casos son importantes, pero hay algunos que te llaman más la atención, pues a lo mejor porque es una edad similar a la tuya, o porque es un niño, no sé, hay casos en los que te llama más la atención, ¿no? Empatizas más con él, a pesar de que te digo que no lo ves. Entonces le haces un seguimiento a nivel tuyo, individual, ¿sabes? Y a lo mejor te vas el martes del trabajo, te vas a casa y cuando vuelves al día siguiente lo primero que haces es mirar a ver cómo está y ves que va mejor y es como que bien, ya va mejorando y no conoces de nada, pero es una satisfacción, es un poco difícil de explicar porque el que está más cercano así con él pues es más lógico, ¿no? Pero que al final tú formas parte de esa cadena y si has visto cómo ha entrado y ves el resultado al cabo de las horas, te sientes muy bien. O sea, claro, es que al final creo que a nivel usuarios como pacientes desconocemos todas las personas que hay en la cadena cuidando porque mejoremos nuestra salud. Tú eres una de ellas, siempre en la sombra, sí, pero ahí sí. estás contribuyendo con tu trabajo a la salud de las personas, que entiendo que es casi que de lo más gratificante que haces. Sí, eso al fin y al cabo ese es el fin, ¿no? Que el paciente esté lo mejor posible, que su diagnóstico sea rápido, que su evolución sea buena, que se le dé de alta rápido. Y es verdad que, como tú dices, no se nos ve y estamos, además, los laboratorios siempre están en los sótanos de los hospitales, entonces si sales a que te dé un poco el aire es cuando alguien te ve, pero es verdad que es una profesión muy desconocida, pero forma parte del ensamblaje de la sanidad, ¿no? De esa cadena tan importante en la que todos somos importantes, o sea, necesitamos todos unos de otros, o sea, un celador, yo necesito de él para que me traiga los suministros, el médico de mi diagnóstico, la enfermera por el cuidado del paciente, todos somos importantes. Entonces, es verdad que es una cadena grande y a algunos se les conoce más y a otros menos. ¿Dirías que eso es lo que más te gusta o qué es lo que dirías que te gusta más de tu día a día? Lo que más me gusta es, yo creo que pertenecer a la urgencia como tal, por eso, porque ves lo rápido que puede influir tu resultado. Si es un paciente a lo mejor de primaria, ¿no? De un centro de salud, pues a lo mejor es un control rutinario que también tiene su importancia, claro, pero a mí me gusta estar más allí, más tensa, ¿no? Más en tensión y ver el resultado como más rápido. O sea, yo acabo de hacer esta muestra, tengo este resultado, este paciente en media hora ya tiene su diagnóstico y ya le pautan su tratamiento y demás. Y también me gusta mucho la docencia con los alumnos. Me gusta, hay gente que no se siente cómoda explicándoles y eso, y a mí, yo cada vez que veo, cuando llegan los alumnos nuevos que vienen ahí un poco asustadillos y eso, me encanta. A ver, ¿qué alumnos, Eva? Que no hemos hablado de alumnos en ningún momento. ¿A quién le das clase? Esta parte nos la hemos perdido. Pues a los alumnos que vienen a hacer sus prácticas al hospital, son que terminan su ciclo y ellos tienen que hacer unas horas, no sé cuántas horas, son muchas además, unas horas que vienen a los centros de trabajo. Entonces nuestro hospital forma a esos técnicos para que... O sea, las siguientes generaciones de tu trabajo. Exactamente, entonces cada cierto tiempo, en cada temporada, pues viene una jornada nueva de alumnos, ¿no? Y a mí esa parte me gusta mucho, porque intento transmitirles eso, la ilusión y la importancia de lo que tú estás haciendo, que no es solo dar un resultado de una analítica y ya está, es con todo lo que conlleva ese resultado hasta que yo puedo darlo y la certeza de que lo estoy dando correctamente. Me gusta mucho tratar con ellos. Es muy interesante que no te guste tratar con el paciente, pero te encante tratar con los alumnos. O sea, sí que te gusta el trato humano, pero no con... Sí, el trato humano sí me gusta, pero con los pacientes no, pero por su patología, ¿no? Porque no me gusta ver a la gente pasarlo mal así directamente, cercano. No se me da bien gestionar eso. Entonces, eso no me gusta, pero sí que el trato con la gente me gusta. De hecho, he trabajado muchísimos años tratando con el público, ahora ya es otro tema, pero sí que me gusta tratar con ellos. Pues está bien, o sea, no es un trabajo solitario, no. Tienes muchos compañeros, además este reciclaje a medida que vas enseñando también a los alumnos, o sea, tienes un trabajo que también eso tiene carga de trato humano, aunque no sea con el paciente, ¿no? Eso es, sí. Bueno, qué interesante, la verdad. ¿Y qué dirías que te falta por aprender? O sea, ¿hay algún siguiente escalón jerárquico al que quieras ir, para el que te falte algún tipo de formación o alguna técnica o algo que digas, uy, pues si quiero seguir creciendo debería estudiar esto?
Pues hay, o sea, una vez que eres técnico de laboratorio puedes seguir ascendiendo, ¿no? Puedes ser coordinador de técnicos, ¿no? Que son las personas que se dedican a gestionar un poco los recursos humanos de lo que son los técnicos como tal, ¿no? Pues desde no la contratación directa, pero sí decir la necesidad que tengo de técnicos, de contratar alguno más, la planificación en cuanto a vacaciones, días libres y estas cosas. Pero yo en eso a mí me gusta estar trabajando con las muestras, ¿sabes? O sea, estar ahí dando los resultados, pues lo que decíamos, pipeteando, mirando el microscopio y demás. Me gusta estar más en el trabajo de campo, dijéramos, que un poco más en el de despacho. Pero sí que se puede acceder a otros puestos si uno quiere y tiene la formación suficiente. Vale, y dentro de la rama que a ti te gusta, que obviamente es la de estar en el laboratorio cacharreando con las manos, ¿hay, por ejemplo, alguna técnica o algo que digas, venga, pues ahora me apetece aprender a seguir aprendiendo por aquí o por allá? O digamos que una vez que te formas... Sí, claro, antes has dicho que hay que hacer muchos cursos, Sí, entonces sí. entiendo que es un trabajo que también requiere mucha formación continua, ¿o no? Sí, constantemente te estás formando. Desde que te traigan un aparato nuevo, con una tecnología nueva o un software nuevo que tengas que aprender que hasta ese momento desconoces, a la interpretación de ese resultado. A lo mejor esa técnica tú no la has visto nunca y porque la estudiaste pero no has trabajado con ella, pues porque en tu sección no se ha hecho hasta ese momento, lo que sea. Entonces tienes que ponerte al día en cuanto a todo eso. O sea, esto es una formación continua, vamos, es que prácticamente todos los meses tenemos algún tipo de formación. Claro, pero eso entiendo que es a nivel interno, ¿no? Esto te lo facilita todo el hospital simplemente para ayudarte a que seas mejor profesional dentro de tu día a día, pero de fuera tienes algo, hay alguna, es que perdóname porque no soy abogada, pero algún curso o algo que digas, pues aparte de quiero aprender esto. Sí, te puedes formar en mil cosas, porque como es tan variado, ¿no? Pues desde un estudio genético que no tengas ni idea y quieras formarte sobre eso o cualquier otra cosa. A mí me suelen llamar mucho la formación en cuanto a los marcadores tumorales y a la función renal. Son los dos temas así que me llaman un poco más la atención. Entonces siempre que veo que hay algún curso que sale sobre ese tema, pues intento hacerlo. Pero bueno, en general la verdad es que me gusta casi todos. Esos especialmente, pero si veo algún curso que no tenga nada que ver con eso, pero lo miro así un poquito y me parece que puede resultar interesante, pues... Te pones también. Sí, lo hago. A ver, suelo cerrar las entrevistas diciendo el por qué recomendarías tu profesión, pero antes de eso me gustaría también que a la audiencia de Reset le dijeras por qué es importante, o en tu caso, el no rendirse y aunque hayan pasado 20 años, seguir buscando y también el hecho de que tú eres el ejemplo perfecto de que nunca es tarde. Eso es. Entonces me gustaría que cuentes un poco tu visión de la importancia de no rendirse en ese sentido. Pues para mí es tan importante no rendirse como que por eso estoy hoy aquí. Si no, no habría llegado a hacer mi función, que me apasionaba. Es verdad que han sido demasiados años, ¿no? Y otro hubiera dicho, pues mira, yo tiro la toalla, además estoy en nuestros trabajos que estaba muy cómoda trabajando, eran trabajos que también me gustaban y podía haber seguido ahí mucho tiempo, pero cuando tienes algo tan metido en la cabeza y cuando quieres llegar a desempeñarlo, te cueste lo que te cueste, pues lo más fácil al final siempre es rendirse, porque bueno, no te supone ningún esfuerzo, te rindes y ya está. Pero intentar conseguirlo significa pues una constancia que alargada en tantos años es un sobreesfuerzo y luego pues que me he tenido que seguir formando para conseguirlo. Yo siempre antes decía, ¿no? que hay gente que es verdad que llega a todo a la primera, ¿no? Que coge su camino recto y ya llegué, y otros pues damos unas vueltecitas más, cogemos un camino aquí por un lado, otro por otro, pero eso forma parte también de la experiencia tuya personal y te hace que seas como eres hoy. O sea, no hay que rendirse. Si uno quiere conseguir algo, no hay que rendirse, hay que luchar. ¿Alguien te desanimó? ¿Hubo alguien que 20 años después te dijera, ala, ¿dónde vas ahora? Con lo incómoda que estás en tu trabajo, ¿te vas a poner ahora...? No. Todo el mundo te animó. Todo el mundo me animó porque lo había hablado muchas veces y como, bueno, se sabía, si mi entorno sabían que era una cosa que tenía ahí como una espinita, ¿no? Tenía una espinita ahí clavada que en algún momento quería... Igual, también me planteé, dije, lo mismo llego y no es lo que yo lo tengo idealizado y llego y no es nada a lo que yo me he hecho a la idea. Pero llegué y era mucho mejor de lo que me imaginaba y la verdad que todo el entorno me apoyó mucho, o sea que no ha habido problema de ese tipo nunca. Vale, pues ahora sí, ¿por qué animarías a nuestra audiencia de Reset a que se dedicara a lo mismo que tú? Ya sean o jóvenes que están decidiendo en qué se forman o personas incluso que están pensando en reciclarse.
Pues primero porque les necesitamos, ¿no? Porque cada vez se necesitan más técnicos y es verdad que hay mucha tecnología y demás, pero siempre se necesitan las manos y los ojos de los técnicos. Y yo noto que últimamente, como quizá por el desconocimiento de la profesión como tal, pues que es una área, ¿no?, donde la gente no tira mucho por ahí. Y sí que es un trabajo muy reconfortante, porque ya te digo que formas parte de una cadena súper importante, es que la sanidad es básica y también porque no, a lo mejor es un ciclo que es como de fácil acceso, ¿no? Tú terminas de estudiar tú eso o lo que sea, o reengancharte de otra cosa que nada tiene que ver y a lo mejor en 2 años y medio, 3 tienes tu titulación, o sea que no son muchos años hasta que te terminas de formar y terminas, y además ahora, como tú decías antes, con las tecnologías que hay y todo lo que tenemos a nuestro alcance es muy fácil enterarte de las cosas, ¿no? De dónde acudir, cómo acudir una vez que te has formado, qué bolsa se ha abierto en otra ciudad o incluso en otra comunidad autónoma. Puedes acceder a cualquier comunidad autónoma donde necesiten de los técnicos de laboratorio. Antes no era fácil enterarnos de esto, pero ahora es muy sencillo poder acceder. Y luego, aparte, claro, entiendo, estabais en la sombra, bastante en la sombra, pero también entiendo que la pandemia de coronavirus os ha hecho salir un poco a la luz, ¿no? La importancia de vuestro trabajo, con todo el mundo haciéndose PCRs de forma masiva, cosas que antes no pasaba. ¿Notas también quizá ahora que se valora más desde fuera? Sí, porque se conoce más. Antes era, no sé, mis hijos, por ejemplo, cuando les preguntan ¿a qué se dedica tu madre? Antes era, mi madre es técnico de laboratorio, ¿y eso qué es? Y ahora es verdad que hay más gente que nos conoce, porque ahora se sabe que el técnico de laboratorio es el que ha procesado esa muestra, ese es el que ha dado el resultado positivo o negativo. Ha tenido muchísimas cosas malas, pero esta es una de las que a nosotros nos ha hecho salir un poco a la luz, ¿no? Que nos conozcan un poco cuál es nuestra función y que existimos y que estamos ahí desempeñando un trabajo muy importante. Que contribuye a salvar vidas, sí, a veces de vida o muerte. Sí. Bueno, y que eso, estáis en la sombra, pero ahí estáis. La sanidad, desde luego, es una cadena larguísima, con futuro, por supuesto. Esto no se va a acabar nunca, o sea, entiendo que siempre va a hacer falta técnicos. Sí. Efectivamente, o sea que bueno, pues una profesión con futuro, una profesión con presente, una profesión en la que están involucrados totalmente en la vida de los pacientes y en su salud. Así que bueno, pues Eva, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a profundizar en lo que es tu día a día, en la importancia que tiene y también sobre todo en la capacidad de no rendirse y decir, oye, que yo cuando me gusta algo voy a por ello y aunque tarde un poco más, seguro que la experiencia que he tenido de antes también me sirve para lo que estoy haciendo ahora. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por Muchas estar con gracias nosotros. a ti, muy amable. Gracias. Seguimos en Reset.